Como les comentaba, estamos viendo el libro de Primera de Corintios, que es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que está en la ciudad de Corinto. Por eso el libro se llama así, que es una ciudad grande, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde hay gente muy diferente unas de las otras, como lo es, lo dije hace un par de domingos, nuestro Santiago, ¿verdad? Corinto es como Santiago, es una ciudad grande, es una ciudad con personas muy diferentes, de diferentes lugares, con diferentes culturas. Y nosotros hoy día vamos a ver en 1 Corintios, en el capítulo 1, de los versos 17 al 31. Quedamos en el verso 17 el domingo pasado, pero vamos a empezar nuestra lectura de hoy a partir del 17, porque si no vamos a perder el sentido de cómo parte el 18. Del 17 al 31 es un pasaje que es extenso, ¿verdad? Es largo, pero es necesario leerlo en su totalidad si es que nosotros queremos tener una comprensión adecuada de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, del verso 17 al 31. Va a estar ahí proyectado, y si usted quiere también lo puede acompañar en su Biblia, en su celular o en la Biblia en papel, ¿verdad? Dice así. Pablo viene de atrás y dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico, dice Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo, ¿no? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, y tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales, y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos y hermanas, diría yo hoy día, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos ni muchos los de doble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén. Llegué a quedarme. Una lectura bastante extensa, ¿verdad?
pero teníamos que hacerla para seguir la lógica de Pablo respecto a esto, ¿no es cierto? Y a partir de esta lectura vamos a destacar 3 puntos hoy día. El primer punto que vamos a destacar es el problema de la sabiduría humana, que está del 18 al 21. Miren, la predicación del Evangelio le pareció un escándalo para los judíos, dice Pablo, y lo puse así, y una ridiculez para los gentiles, los griegos. Tanto para los griegos cultos como para los judíos piadosos, lo que les contaban los cristianos, y aquí estamos más o menos en el año 50, 60, después del nacimiento de Cristo, entonces han pasado unos 20 años, un poco más, de la muerte del Señor, y entonces lo que decían tanto unos como los otros de los cristianos es que el Evangelio les sonaba como necedad, les sonaba como algo absurdo. Y frente a eso, Pablo empieza presuponiendo que la sabiduría humana está destinada al fracaso. Entonces, resulta obvio que con toda su sabiduría, el mundo, este mundo, aún así no haya llegado a encontrar a Dios. Porque hay un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y por ende, nosotros podríamos decir, o eso es lo que dice Pablo, que la sabiduría del mundo es falsa, porque no es capaz de reconocer a Dios. ¿De qué sirve tener mucha sabiduría? Ser sabio. Nosotros hablábamos el domingo pasado, estos hombres aprendían a hablar, habían maestros que los enseñaban a discursar, a discutir en las plazas. Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve la inteligencia humana si no nos lleva hasta Dios? El segundo punto va del verso 22 al 25. Los judíos piden señales y los griegos piden conocimiento. Veamos. Pablo sabía que para los judíos el Evangelio era una tontería, porque las expectativas mesiánicas que tenían ellos, como decía Aníbaldo, estaban puestas en la esperanza de una victoria militar y en la caída del Imperio Romano. El pueblo judío, que estaba siendo oprimido por el imperio, ¿cómo no, verdad? Si la historia está llena de imperios que oprimen a los pueblos. Ese pueblo lo que esperaba era un Mesías que viniera con fuerza, con espada, que derrocara el imperio romano para que ellos entonces ya no vivieran en esa opresión, ¿verdad? Entonces, cuando ven en Jesús el rey de los judíos, dicen, aquí la cosa se termina y aquí el sufrimiento en el cual vivimos bajo la mano poderosa y opresora del emperador termina, porque aquí se está levantando el Mesías que nosotros siempre hemos esperado. Entonces para ellos no tenía sentido reconocer en Jesús a este hombre que había muerto como un criminal ordinario, ¿verdad? El Mesías. Era inaceptable para un judío que el mismo Jesús que fue clavado en la cruz fuera el escogido de Dios. ¿Cómo puede estar el escogido de Dios muerto? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios termine en la cruz? Y de esa forma entonces ellos no encuentran sentido en la muerte del Señor. La crucifixión, que para todo cristiano, para nosotros, es clave para la comprensión de lo que es la justicia de Dios, es para los judíos una barrera que ellos no consiguen traspasar. Es imposible para ellos ver en Jesús el Mesías. ¿Cómo es posible para un judío
que el Mesías esperado haya muerto con la peor de las muertes? ¿Cómo es posible que el Mesías de Dios haya muerto con la forma más indigna y vergonzosa de morir para ese tiempo? Judíos. Y por otro lado, Pablo también sabía que en Corinto, una ciudad de intelectuales, la proclamación de Jesús sonaría como locura. Al final, Jesús era un judío subversivo, que había sido ejecutado por los romanos y que pretendía ser hijo de Dios y Señor de toda la creación. Bajo la razón de los corintios griegos, eso también no tenía ninguna lógica. Y nada de eso tenía sentido para ellos. El Evangelio de Cristo no era para nada como la sabiduría humana de los filósofos griegos. De hecho, la simple idea de que Dios haya venido a encarnar en el Hijo, encarnar en un hombre, ya era repulsiva para los griegos, porque ellos tenían una separación muy grande entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo Dios se hace hombre? No me vengan a hablar de ese tipo de cosas y no me vengan a decir que en eso hay salvación. Pero para Pablo, el poder de la cruz es el poder mismo de Dios. Y el Evangelio, fíjense, es exactamente eso, la buena noticia del Mesías crucificado, por medio de quien Dios demuestra entonces lo fútil del poder y del prestigio cuando nosotros pensamos en términos humanos. ¿Se fijan? Queridos, miren, queridas, la esencia del mensaje cristiano, que es revelada en el Nuevo Testamento a nosotros, es el anuncio de que el gran momento del reencuentro de la humanidad con Dios ha llegado. Por eso, pensando en lo que venía diciendo Pablo, ¿verdad? No es sabio causar divisiones, porque la verdadera sabiduría no está en un hombre, no está en este hombre o en esta mujer, sino que la verdadera sabiduría es la acción del Espíritu Santo en medio de los que creen. Entonces, la unidad solo va a venir si nos mantenemos fieles a Jesucristo. Pensando en lo que venía diciendo Pablo anteriormente, que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, si los cristianos se dividen, se pierde la idea de una misma mente, de un mismo sentido, porque el verdadero poder es Dios mismo. Y esto es lo principal que quiero que lo recuerden de este día. Miren, a los ojos del hombre, el Evangelio de Jesús siempre ha sido una aberración. ¿Cómo puede la locura convencer a los griegos que buscan la sabiduría, o la debilidad responder a los judíos que desean ser testigos del poder divino, de un Mesías fuerte, potente, que con una espada en la mano o con rayos, con trueno viniera a destruir el imperio, ¿no es cierto? Ambas cosas son imposibles, porque Dios ha hecho ineficaz la sabiduría y el poder, mientras que la debilidad y la locura de la cruz han transformado a los que se han dejado conquistar por la salvación de Cristo. En una frase, la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres.
y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Tercer punto. El reino de Dios acoge a los débiles, a los vulnerables, y transforma toda la estructura de la sociedad humana, porque el reino de Dios demuestra las marcas de la injusticia y la violencia que son parte de esa tan querida sabiduría de los griegos y de este tan anhelado poder humano a la cual esperan los judíos. Por eso es tan importante el tema de la identidad en Cristo y el llamado a que no nos jactemos de nuestra propia sabiduría. El pueblo de la ciudad de Corinto, estos hermanos, han sido llamados, pero no han sido llamados bajo un juicio humano, porque Dios no seleccionó a gente célebre. Dios no está en medio de la ciudad de Corinto diciendo a los más inteligentes, a los más capos, a los políticos, a los que tienen más poder. No, pues. Dios llamó a los que no contaban socialmente. Dios llamó a los pobres, a las víctimas de opresión, y a esos Dios les dio vida en Cristo. Por eso Pablo dice, aquí no importa la sabiduría griega y tampoco importa el poder que buscan y que esperan los judíos, porque Dios llamó a los que creen o a los que no esperaban ser llamados. Querida iglesia, mire, la identidad de los cristianos en Cristo lo que nos muestra es la insensatez y la injusticia en la que podemos caer si lo que buscamos es fama y es poder. Porque el reino de Dios es un reino que invierte los valores. Porque en nosotros mismos, ¿saben qué? No hay nada de qué gloriarse. Nosotros no tenemos nada que nosotros podamos presentar a Dios diciendo, Señor, mira, aquí te traigo. Conversemos, negociemos. Aquí te traigo mi inteligencia. Aquí te traigo mi plata. Aquí te traigo mi estatura. Yo menos que cualquiera, ¿no? ¿Con qué llegamos frente al Señor? Frente al Señor llegamos con nuestros pecados nomás. Y con nada más. Por eso Él dice, ¿quieren llegar al Señor por medio de la sabiduría? No lo van a hacer. ¿Quieren llegar a Dios esperando a un Mesías que viene a reventar toda la sociedad? Tampoco van a encontrar. Ustedes van a encontrar a Dios en la locura de la cruz, en el absurdo de un Dios que se hace carne, que habita entre nosotros y que muere con la peor de las muertes. Ahora, ojo, este no es un discurso de Pablo en contra del conocimiento y la intelectualidad, porque nosotros mismos, digamos así, el ejercicio de creer, yo creo en Dios. Bueno, el ejercicio de creer es un ejercicio intelectual, ¿verdad? Y nosotros predicamos en esta iglesia que la razón, el pensamiento, no se deja allá afuera, ¿verdad? Los que están acostumbrados a estar acá lo saben. No somos una iglesia que, no, mire, el pastor dice que hay que creer nomás, hay que creer a ojos cerrados porque no nos incumbe saber mucho más. Tampoco lo que dice el pastor acá en esta iglesia es ley.
sino que nosotros somos invitados en esta iglesia a venir con nuestra razón, con nuestros cuestionamientos y con nuestras dudas, y a partir de ellas y de la vida en comunidad, aprender a vivir el cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque cuando vivimos un cristianismo que también es razonado, maduramos y adquirimos herramientas para enfrentar la vida. Entonces, no dejamos la razón afuera, sino que venimos a nuestros cultos con ella, y por eso estudiamos la Biblia, por eso la estudiamos, por eso no solo basta leerla muchas veces, sino que hay que estudiarla, reflexionarla, buscar entender lo que dice. Pero al mismo tiempo que la intelectualidad no se transforme en un Dios, así como la sabiduría tampoco es un fin en sí mismo. Entonces tampoco somos una iglesia en que no, aquí aprendemos porque todo es muy lógico. Dios muchas veces no es lógico. Nuestra justicia es diferente a la justicia de Dios, por ejemplo. Pero fíjense, Pablo mismo usa de mucha sabiduría para escribir las cartas. Entonces, Pablo no rechaza la filosofía, Pablo no rechaza la sabiduría, el conocimiento. Lo que Pablo dice es, no crean que van a llegar a Dios por medio de la sabiduría. Porque la sabiduría humana tiene límites. Y nosotros sabemos eso, ¿verdad? Así que, queridos, queridas, no busquemos a Dios por las señales, como lo hacen los judíos, o porque pensamos que Él nos va a solucionar la vida, porque también a veces hay mucho de eso. No busquemos a Dios por las señales y tampoco busquemos a Dios por la razón. No somos cristianos porque entendemos perfectamente a Dios o a todo Dios. Somos cristianos porque reconocemos nuestra debilidad frente a la cruz de Cristo. Somos cristianos porque frente a Dios no puedo jactarme, ni por las señales en mi vida, ni por el conocimiento que tengo. Y todo eso es gracias a Dios mismo. Vean cómo termina el capítulo. Porque gracias a Él nosotros estamos unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que la pregunta para los que estamos aquí este domingo entonces es: ¿estamos en Cristo Jesús? O lo digo de otra forma, ¿conoces a Cristo Jesús? ¿Conoces al Dios del universo que está por sobre todas las señales y toda la sabiduría? Y como es una pregunta seria y es una pregunta importante, yo quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y reflexionemos por unos segundos, a solas, cada uno de nosotros y nosotras, en silencio, y nos preguntemos: ¿conozco a Dios? ¿Conozco a este Señor? ¿Conozco a este Cristo? Tomemos unos segundos para eso.
Pueden abrir sus ojos. Y ahora, si la respuesta que tuviste en tu corazón fue un no, no estoy seguro de conocer a este Señor, yo quiero invitarte a que ores a Dios. Con tus propias palabras. La única oración fea, la única oración mala, es la oración que no se hace. Las demás, todas son hermosas. Entonces, si tu respuesta ha sido no, te invito a que ores con tus palabras y les diga a Dios: yo quiero conocerte. Y que digas todo, que digas lo que sientes, que cuentes tus temores. Y los demás, por mientras, estaremos en oración pidiendo a Dios que toque esos corazones. Oremos un momento. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, con todas nuestras debilidades, con nuestras culpas, con nuestras faltas, con nuestras tristezas, con nuestros enojos. Aquí estamos, Señor. Y todo lo que queremos decirte, Señor, en esta tarde es que queremos conocerte. Es que queremos conocer a ese Dios que está por sobre la sabiduría, que está por sobre las señales, y que es un Dios maravilloso que se entregó por amor en la muerte de cruz, en la terrible muerte de cruz, para así rescatar a nosotros, para así rescatar lo que estaba perdido, Señor. Míranos, por favor, en esta tarde, Señor. Y ten misericordia de nosotros, Señor, y ten misericordia de nuestros actos y palabras, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, y muéstrate a los que todavía no te conocen, Señor. Hazte presente en sus vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos también vengan a descubrir la alegría, el gozo de tener una relación contigo. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si en esta tarde has hecho esta oración y has dicho al Señor con tus propias palabras: yo quiero conocerte porque creo que todavía no te conozco, nosotros queremos que sepas que estamos aquí. Estamos aquí para ayudarte y acompañarte, y que ustedes pueden contar con nosotros y pueden contar con esta iglesia. Amén. Cantemos al Señor, cantemos.